Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo. Buenos días a todos, disculpen. Vamos a dar comienzo a la segunda parte de este Congreso Internacional. Y como ustedes han visto, hemos dedicado la primera parte de este Congreso a un tema de gran interés, que es la economía. Y para ello hemos tenido a diferentes ponentes. Ahora vamos a dar comienzo a la segunda parte relacionada con los conflictos internacionales. Diferentes estudios demuestran que, fíjense ustedes, no ha habido ningún momento de la historia libre de guerras. Nunca hemos estado, en ningún momento de la historia se ha reconocido una etapa libre de guerras. La guerra es un fenómeno que ha acompañado al hombre, a la mujer, a los seres humanos a lo largo de la historia y además no solamente los ha acompañado, sino que ha ido evolucionando con él. La guerra es un fenómeno que ha estado siempre en constante evolución. Eso ya lo decía el gran teórico de la guerra, de los conflictos internacionales, Clausewitz, cuando comparaba la guerra con el camaleón que está constantemente cambiando de piel. Y es cierto, si hacemos un repaso histórico, fíjense, ¿no? Han cambiado los actores, han cambiado las causas que originan las guerras, han cambiado los medios que se utilizan en la guerra. ¿Por qué hoy tenemos tanto miedo a que las guerras continúen en el tiempo? Porque está siempre ya desde mediados del siglo XX la amenaza de la utilización de las armas nucleares. Por lo tanto, los medios también, las armas han estado en constante evolución en los contextos de guerra. Y como les decía antes, no ha habido ningún momento de la historia libre de guerras. Si hacemos un breve repaso histórico, permítanmelo, el siglo XX comenzaba con dos grandes guerras mundiales, terminaba la Segunda Guerra Mundial y todos creíamos que la guerra iba a desaparecer, desapareció exclusivamente del continente europeo, pero fíjense, fuera del continente europeo, en ese periodo entre el año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 1989, que termina ese periodo que fue la Guerra Fría, se vivieron en torno a un centenar de guerras. Eso sí, en todas ellas estuvo implicada Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, pero nunca estuvieron ellos directamente. Sí, pero siempre estuvieron por detrás. Termina el siglo XX, comienza el siglo XXI y se inicia esa guerra tan extraña, tan diferente, que se bautizó con el nombre de la Guerra contra el Terrorismo y que se iniciaba ese día, el 11 de septiembre del año 2001, una guerra diferente a todas que culminó pues, después de un largo periodo, incluso con una organización terrorista que llega casi a fundar un Estado. Bien, cuando parece que la guerra pues, podía disminuir el número en el contexto internacional, vemos que en el año 2022, ese 24 de febrero, estallaba una guerra Ucrania, la guerra de Ucrania, y se reunían los jefes de Estado y de Gobierno en Versalles y decían esa frase: la guerra ha vuelto al continente europeo. Parece que Europa había quedado libre después de las dos guerras mundiales, después de las guerras balcánicas, y bueno, pues ahora, desde entonces, nos encontramos con la guerra de Ucrania, que hoy protagoniza las relaciones internacionales, y desde el 7 de octubre del año 2023, pues la guerra en Gaza. Y precisamente estas dos guerras que hoy cubren o tienen una gran atención mediática, pues van a ser protagonistas de esta segunda parte del Congreso Internacional. Y para ello tenemos, pues primero nos acompaña aquí Javier Gutiérrez Nogales. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros, que nos va a hablar precisamente de estos dos conflictos, del conflicto ucraniano, del conflicto en Gaza y de sus repercusiones globales. Igual que las dos guerras mundiales determinaron un poco lo que ocurrió en los 50 años siguientes y todavía sigue teniendo repercusiones, pues yo creo que es importante también pensar qué repercusiones pueden tener estas dos guerras que se libran actualmente en el contexto internacional. Permítanme que les explique brevemente la figura de Javier Gutiérrez Nogales. Él es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, trabaja en Radio Televisión Española desde hace ya 24 años.
Ha sido corresponsal en Oriente Próximo, en México, en diferentes países de Centroamérica. Ha cubierto la actual guerra en Gaza y la invasión rusa de Ucrania, con lo cual tenemos a una persona que nos puede contar directamente lo que está ocurriendo y lo que él ha visto. Decía Kapuczynski, ese periodista, escritor, que para hablar de algo hay que pisar el suelo en donde ocurren los hechos, con lo cual pues yo le agradezco mucho a Javier que esté aquí y nos explique precisamente todo lo que está ocurriendo y qué repercusiones puede tener en los próximos años. Por seguir con su currículum, él además trabajó en Radio Nacional de España y Canal Sur de Televisión. Ha recibido el Premio de la Comunicación de la Asociación de la Prensa de Sevilla en el año 2024, el Ondas también en el 2022, junto a otros compañeros, precisamente por la cobertura de la guerra en Ucrania. Por lo tanto, muchísimas gracias, Javier, por estar aquí, y tienes pues en torno a tus 20-25 minutos para explicarnos el tema que te corresponde. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos, a la Fundación por contar conmigo y a todos los asistentes, a los que están también vía telemática en distintas partes del mundo, ahora mismo conectados. Ojalá pudieran preguntar, intervenir. Yo, más que una conferencia, lo que pretendo es dar una serie de claves y después generar el debate. Me parece siempre lo más interesante. Y, como bien has comentado, lo que pretendo es dar una visión general de los dos conflictos que ahora mismo atenazan al mundo y que son a priori dos conflictos con pocos paralelismos. Es decir, no podemos hacer un análisis comparándolos porque son distintos actores, tienen distintas naturalezas y distintos orígenes. Como has comentado, yo fui corresponsal en Israel y en los territorios palestinos durante 3 años y medio, y desde los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre pues he ido 2 veces más para cubrir la información allí. Y en Ucrania, siendo corresponsal, pues cuando estalla la invasión de Rusia en Ucrania en 2022, pues hago una primera cobertura desde Jerusalén, yendo a Ucrania, y después ya desde aquí, el año pasado, fui de nuevo. Y, por tanto, tengo esa doble visión de los dos conflictos que tienen repercusiones globales porque al final hay factores e intereses globales en ambas guerras que podemos después debatir y profundizar en ellos. En el caso de Ucrania, estamos en una guerra que técnicamente se llama de desgaste. Es una guerra que Putin tiene muy bien medida. No es una guerra que empieza hace algo más de 2 años, en 2022, sino que empieza hace ya una década, en 2014, con la anexión ilegal de Crimea. Y entonces la comunidad internacional no reaccionó, o reaccionó de una forma pues de un bajo perfil. Esto te lo dicen los ucranianos cuando vas allí, ¿no? Que te dicen, bueno, estáis toda la comunidad internacional ahora poniendo el foco, no ahora, que ahora el foco está en Gaza, sino cuando sucedieron los hechos de 2022, pero en realidad aquí llevamos sufriendo la invasión rusa desde hace muchísimo tiempo. Con aquella anexión ilegal de Crimea, la comunidad internacional prácticamente miró para otro lado, y hace algo más de 2 años Putin dijo: estoy en una segunda fase, la comunidad internacional probablemente tampoco va a intervenir y, por tanto, lanzó una invasión terrestre que al principio parecía que era, pues en fin, una victoria clara para él, pero ahí sí, afortunadamente, la comunidad internacional reacciona dándole un apoyo, pues como no se había visto, a Ucrania, que es el que se mantiene ahora mismo. La guerra ha pasado por distintas fases. Una primera, esta de la invasión de Rusia, en la que consigue avanzar muy rápidamente. Una segunda, en la que Ucrania consigue repeler y reconquistar determinados territorios. Una contraofensiva de los últimos meses de Ucrania que ha fallado estrepitosamente, y estamos ahora mismo en un impasse. Los frentes no avanzan, están estancados, el del Donbass, el del sur con Zaporilla y Jersón, el del norte con Kharkiv, la segunda ciudad del país. Simplemente hay, pues en fin, un avance muy corto por parte de Rusia. Ucrania está resistiendo simplemente,
Y Putin juega, y está en una mejor posición ahora mismo, porque juega en esta guerra del desgaste con dos fechas que se aproximan, que son las elecciones europeas del próximo mes de junio, en el que él espera que haya un cambio de fuerzas en lo que es el panorama europeo, y que empieza a cuestionarse, como ya está sucediendo en determinados miembros de la Unión Europea, esa ayuda, ese cheque en blanco, esa ayuda militar, financiera principalmente por nuestra parte, pero también proviéndole de municiones a Ucrania, y también las elecciones de noviembre en Estados Unidos, con un previsible cambio en cuanto a la presidencia y el retorno de Donald Trump a la presidencia, con todo lo que eso puede conllevar. En Estados Unidos, el desgaste de una guerra tan larga ya se ve con los paquetes de ayuda. Ahora mismo tienen congelados 61.000 millones de dólares en el Congreso por parte de la bancada republicana, y Putin sabe perfectamente que, tiempo al tiempo, que la Unión Europea y los Estados Unidos, sus sociedades, cada vez aguantan menos el peso de ese apoyo incondicional que se le está dando a Ucrania. Él juega con eso y ha conseguido además revertir muy bien lo que a priori era pues un consenso internacional, que la economía rusa se iba a hundir por todas las sanciones internacionales por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, ¿no? Los paquetes de sanciones al principio parecía que tenían efecto, y 2 años y pico después Putin le ha dado la vuelta. Le ha dado la vuelta hasta tal punto que, bueno, ya tenía una economía de guerra, pero ha conseguido reactivar lo que es su industria militar y de defensa, y después ha conseguido consolidar un eje que le está funcionando muy bien, que es el que pretende además cambiar, y esta es la repercusión global más importante, el orden mundial. El orden mundial que salió después de la Segunda Guerra Mundial y el statu quo que se había establecido después de la caída de la Unión Soviética. Rusia, con China, en menor medida con India, con Corea del Norte y con Irán, ha establecido un eje diplomático, militar y económico que, en el caso de Rusia, ha conseguido esquivar las sanciones internacionales, y su economía está creciendo. Está creciendo un 2,6%, según el Fondo Monetario Internacional. Este año lo va a hacer de nuevo y va a superar incluso al conjunto del G7 en cuanto a crecimiento. A nivel interno, Putin no tiene que saldar cuentas con nadie, porque su autocracia está más que consolidada. Acaba de ser revalidado en la presidencia a través de unas elecciones que son prácticamente una farsa, porque no tenía una oposición real, y por tanto le sale gratuito pues esta guerra de desgaste, que se puede prolongar sine die si quiere. A nivel económico lo tiene consolidado, a nivel interno no tiene que dar ningún tipo de explicación a nadie. Por tanto, encara un 2024 que todos los analistas dicen que vamos a ver una guerra en Ucrania, pues como acabo de describir. Así puede transcurrir todo el año. Mientras que Ucrania tiene una economía completamente dependiente de las ayudas y las donaciones internacionales. Su PIB va a crecer este año, pero en realidad todo va destinado a la guerra, y tiene una perspectiva muy mala, porque si empieza a flaquear el apoyo de la Unión Europea cuando haya un cambio de tablero político, con un auge de partidos políticos que tengan más peso dentro del Parlamento Europeo, que sean más nacionalistas o de ultraderecha o más populistas, como ya tenemos algunos ejemplos, como Hungría, por ejemplo, que pone zancadillas cada 2 por 3, ¿no? Y cuesta cada vez más aprobar por unanimidad, por mayoría, lo que son las donaciones a Ucrania, pues Ucrania va a tener una perspectiva bastante peor, bastante sombría. Si a eso le añadimos ya la posibilidad de cambio en la administración estadounidense a partir de noviembre, pues el panorama es bastante sombrío. Pero es que a Ucrania después le sucedió que otra guerra, que parecía alargada, en un conflicto olvidado prácticamente, pues le ha quitado el foco de atención, y es otro punto de inestabilidad global. Es verdad que está más focalizado, es verdad que a nivel económico
al principio de los atentados terroristas de Hamás y después en la reacción de Israel parecía que la inestabilidad en el mercado, pues por ejemplo, de combustible, de petróleo, podría afectar a nivel global. Es verdad que hubo un problema de inflación con Ucrania, pero que se estabilizó. Hoy día nadie da por hecho que va a haber una guerra regional en Oriente Próximo, pese a las amenazas de Irán y los ataques de Israel en distintos países del entorno, pero no parece que vaya por ahí, aunque un avispero como es Oriente Próximo, en cualquier momento todo puede cambiar, pero no parece que haya un foco de inestabilidad económica que venga de ahí. Por ejemplo, los ataques de los hutíes, que es una milicia pro-chií también, que estaba afectando con ataques a mercantes internacionales en el Mar Rojo, que es una vía del comercio internacional muy potente, por ahí pues pasa el 10% del comercio mundial. Bueno, al principio fue bastante preocupante, pero con los contraataques del Reino Unido y de Estados Unidos, esa parte del frente de guerra está más o menos contenido. En cuanto a la economía israelí, bueno, ha resentido el golpe de entrar en guerra. El cuarto trimestre del año pasado se hundió su economía, pero globalmente el año pasado creció un 2%. Este año va a crecer también en torno a ese 2%, dependiendo cómo vaya la guerra, aunque la previsión era de un 3,5%. Y aquí el factor no es tanto económico, sino que es el factor, y ahí entro de lleno, en por qué esta guerra, que siempre se preveía, como siempre, todas las anteriores, ha ganado Israel de una forma más o menos breve y se ha llegado a una especie como de alto el fuego. Esta ya lleva más de 6 meses y no tiene visos de que se acabe, ni siquiera parece que se pueda alcanzar un alto el fuego, aunque sea temporal ahora, porque se está desmadrando, por decirlo de alguna manera, tanto, ¿no? Y es multifactor. Por una parte está la propia situación interna de la sociedad israelí, que está en shock después de esos atentados terroristas de Hamás, los más graves en la historia del Estado hebreo en 75 años. Lo comentábamos antes en el café. Ni siquiera el ataque hace más de 50 años de Yom Kippur, que lo tienen como muy interiorizado los israelíes, no se puede comparar a los ataques en un solo día de ser asesinados 1.200 israelíes más los 240 rehenes que se llevaron a la Franja de Gaza, de los cuales todavía están ahí. Pero después está ese estado de shock que la mayoría de los israelíes quieren esa venganza, necesitan esa venganza sobre todo para sentirse seguros de nuevo. Y bueno, no nos vamos a retrotraer a los miedos del Holocausto y de otras persecuciones que están muy interiorizados en el pueblo judío. Es también la fragmentación que vive la sociedad israelí desde hace muchísimo tiempo. El actual gobierno, que es el más radical y más extremista en la historia de Israel, tampoco contribuye a eso. Es decir, antes de los atentados terroristas de Hamás había miembros del gobierno que ya le pedían a Netanyahu que hubiera una guerra en la Franja de Gaza. Lo que hacen los atentados es propiciar esa respuesta por parte de Israel. Y después está la propia situación de Netanyahu, que ya estaba muy debilitado desde hacía tiempo, con 3 casos de corrupción interno, con una reforma del sistema judicial muy contestada en la calle, con manifestaciones multitudinarias, y la guerra lo que hace es paralizar absolutamente toda la crítica interna, todas esas manifestaciones, porque todo el país se pone a lo que se pone, es decir, a enfrentar al enemigo, que en este caso es Hamás y la yihad islámica. En este punto sí que hay un paralelismo. A Putin le interesa mantener el conflicto sine die con Ucrania, mientras él hace poco a poco que la sociedad occidental que apoya a Ucrania se desgaste. En el caso de Netanyahu, no a tan largo plazo le conviene también un conflicto que se prolongue, porque no tiene ya el respaldo de la mayoría de la sociedad israelí. Y además está perdiendo el apoyo, al menos verbal, de su principal aliado, que es Estados Unidos. Estados Unidos le ha dado un cheque en blanco, le sigue apoyando militarmente, le sigue mandando municiones, bombas, pero Biden, la administración Biden, está también en un punto crítico precisamente por esas elecciones de noviembre. Está perdiendo bastante base de su electorado, que se opone a las prácticas y a esta reacción
tan salvaje de Israel sobre el pueblo gazatí. Está perdiendo base que es sustancial para ganar las elecciones y entonces ya le está apretando, al menos de cara públicamente a Netanyahu, para decirle que no siga por este camino. Pero al mismo tiempo todavía no le ha cortado, no le ha cerrado el grifo del apoyo armamentístico. A medida que vayan pasando las semanas, los meses y se aproximen esas elecciones, ahí puede haber un cambio de tendencia que pueda hacer que también cambie el curso de la guerra. Pero si algo hemos aprendido, los que hemos vivido allí, los que hemos cubierto otras guerras entre Israel y las milicias palestinas, es que esta no tiene precedentes y es la primera vez que Netanyahu o un primer ministro israelí no se atiende a razones a su principal aliado, que es Estados Unidos. Es decir, siempre Estados Unidos le daba un cheque en blanco, pero ponía las líneas rojas. Por primera vez, Netanyahu, quizás en su desesperación como primer ministro y sabiendo que es su última oportunidad de enderezar un poco su opinión pública, está saltándose a la torera las líneas rojas que desde Estados Unidos le imponen, ¿no? Entonces, es imprevisible. A priori, el desenlace de esa guerra de Israel sería una victoria, una más, por parte del ejército hebreo contra Hamás, contra la yihad islámica, y buscar un punto, a partir del alto el fuego, de reconstrucción de la franja, con distintos actores. Ahora se quiere cambiar el panorama político y de dirigencia en la franja, pero por otra parte no tenemos los elementos para poder comparar, como en el pasado, qué es lo que va a suceder realmente. Porque sí, seguro que Israel gana la guerra, o eso parece, pero los tres objetivos con los que empezó, o las respuestas después de los atentados, no los ha conseguido después de 6 meses, que era la liberación de todos los rehenes, era la aniquilación de la estructura y de todos los dirigentes de Hamás y de la yihad islámica y, sobre todo y más importante, restablecer la seguridad en Israel, o al menos esa impresión de la mayor parte de la sociedad israelí. 6 meses después, ninguno de esos 3 objetivos los ha conseguido. Así que estamos ante 2 escenarios que a nivel económico, yo diría que a nivel global no tiene unas consecuencias por ahora, todo puede cambiar. En la última visita que hice de cobertura en Israel, entrevisté al exgobernador del Banco de Israel, que me decía que tanto el shekel como a nivel macroeconómico la economía israelí puede aguantar un año más de guerra sin ningún problema, pero en el momento en el que intervenga, por ejemplo, el Frente del Norte con Hezbollah, que es una milicia mucho más potente y más armada que Hamás, o se activan otros frentes como las milicias pro-iraníes de Siria, Irak, o los hutíes también, o todos atacan a la vez, Israel no tendrá esa capacidad a nivel económico para mantener una guerra como lo está haciendo durante meses. Así que a nivel económico, más o menos los 2 actores más potentes, en este caso Putin en Ucrania e Israel en la guerra de Gaza, pueden mantenerse, darse el margen para seguir manteniendo esas guerras, pero otros factores, en el caso, por ejemplo, de Israel, la opinión pública interna, o en el caso de Ucrania, las sociedades occidentales que están apoyando a Ucrania militar y económicamente, ahí puede haber un cambio que a su vez repercute en lo que es el curso de ambas guerras. Ese es el panorama que yo quería establecer. Me he quedado con 7 minutos que quiero dedicar a que haya debate, a que haya preguntas. Bueno, espero que haya sido conciso, pero que haya dado un poco, las líneas generales de lo que está sucediendo en este momento. Muchas gracias, Javier, por tu excelente intervención, donde yo creo que has sido conciso y, desde luego, muy interesante, ¿eh? Eso te lo da tu calidad como gran periodista. Y a mí, permítanme que les diga que yo estudié periodismo. Yo siempre quise ser corresponsal de guerra. Me hubiera encantado, pero bueno, la vida me llevó por otro lado. Bueno, vamos a, si les parece, a abrir un turno de preguntas.
porque yo creo que él ha sido, como les digo, muy conciso y nos ha dado algunas claves, pero a mí me gustaría que nos comentara, si es posible también, tú has señalado fundamentalmente cómo Estados Unidos sí que ha puesto las líneas rojas y, sin embargo, por primera vez en la historia, Israel se está saltando eso un poco a la torera. ¿Qué repercusiones puede tener esto o tú vaticinas que puede tener para esa relación tan estrecha, profunda y auténtica entre Estados Unidos e Israel, desde que se conformó Israel como Estado independiente allá por el año 1948, creo? Bueno, si no me falla la memoria. Eso como pregunta, pero de todas formas, por favor, si hay alguna pregunta, tenemos aquí una del profesor Sifrido y coordinador del Congreso. ¿Alguna pregunta más? Tenemos otra pregunta de Ignacio y al fondo Joel. Bueno, yo creo que con estas tres intervenciones puede ir bien, más la pregunta que yo te he hecho. Así que empezamos, por favor, por el profesor Sifrido. Adelante. Bueno, buenos días. En primer lugar, enhorabuena por las dos ponencias, porque en el café hemos tenido otra. Bueno, en este caso voy a hacer una pregunta concreta. Has hecho referencia al posicionamiento de Estados Unidos con respecto al conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, me imagino que simplemente por el discurso no has mencionado la posición de Rusia, que también tiene intereses en Oriente Medio, especialmente su apoyo a Siria fue clave. Y entrelazando los dos conflictos, tenemos constancia de que Israel se ha alineado junto a Ucrania, o por lo menos verbalmente, y sabemos que además Zelensky es de ascendencia judía. Y entonces, quiero decir que si no hay también alguna manera de entender por qué la actitud de Rusia con respecto al Oriente Próximo, en otros casos ha sido mucho más activa y en este caso imagino que evidentemente por el caso de Ucrania está siendo menos, pero si sabemos algún tipo de actividad, alguna función, entre otras cuestiones porque su principal aliado en el área es Irán, que es la que tiene el lenguaje más agresivo con Israel en este momento. Entonces, quería tener en cuenta también esos factores que no lo había referenciado y qué te parecían. Muchas gracias. Bueno, yo creo que no te importa que dé paso a todas las preguntas y luego ya contestas. Pues el siguiente, el profesor Ignacio, por favor. Javier. Ay, perdón, Javier, No es que no te he visto bien desde No pasa nada. Javier, disculpa. Bueno, en primer lugar agradecer su ponencia porque ha sido bastante rápida, concisa y además siguiendo un guión que no sé si lo tenías preestablecido o no, pero ha estado perfectamente dirigido y ha sido, la verdad, es que muy interesante. Una duda muy rápida. ¿Crees que el conflicto entre Ucrania y Rusia es diferente también al conflicto entre el pueblo palestino y el pueblo judío por el hecho de que este conflicto puede ser escalable localmente en diferentes partes del mundo? Me explico. Hay una gran cantidad de población árabe en diferentes partes del mundo, en Europa, Estados Unidos, y también hay una gran cantidad de población judía en muchas partes del mundo. Después del inicio del conflicto, de la vuelta del conflicto en Israel, hubo varios conatones en Estados Unidos. ¿Cree que este conflicto puede ser escalable en diferentes partes del mundo, a diferencia de la guerra entre Ucrania y Rusia? Muchas gracias. Y la tercera pregunta, por favor, Joel. ¿Puede ser 4? Vale, de acuerdo. Sí, vamos fatal de tiempo, eso es verdad. Muchas gracias, Javier. Felicitaciones por esta presentación bastante concisa y descriptiva de la situación. Yo quisiera traer el tema hacia un poco tu campo, hacia la opinión pública, lo que representa estos dos conflictos. Cuando el 22 de febrero del 2022 estalló la guerra, yo creo que hubo un cierre de filas completo. Si Putin pretendía dividir Europa, consiguió lo contrario, de gobiernos y sobre todo opinión pública. Todos movimos un montón de mecanismos, de elementos para esa solidaridad con el pueblo ucraniano. Ahora bien, tras 2 años de guerra, estamos viendo que esta fuerza de la opinión pública en torno a la guerra de Ucrania se está como adormeciendo. Estamos viendo que eso es el efecto más importante o peligroso que puede tener esta guerra de Ucrania, que la gente no termine apoyando, no entienda que sigamos más de 2 años apoyando con bastantes elementos, sobre todo financieros, una guerra que parece no terminar. Y sobre todo, para el ciudadano medio, ¿qué puede significar un triunfo en Ucrania? Si le preguntamos a un español medio, ¿qué sabes de Ucrania? ¿Cuál es nuestro interés allí? Y esto, ¿no crees
si esta tendencia es peligrosa para el triunfo de Putin y si fuera así, ¿cómo la podríamos revertir? Y mi segunda pregunta que te quiero hacer es con respecto a Gaza. Aquí pasa todo lo contrario. Aquí pasa que la gran mayoría de la opinión pública está a favor, digamos, del pueblo gazatí. Estamos a favor de que hay una clara agresión de parte de Israel hacia el pueblo gazatí. Sin embargo, la división viene por los gobiernos de Europa. Entendemos que la posición de Israel está mucho más fortalecida porque hay una división en Europa acerca de la posición. Es muy difícil condenar a Israel, puesto que existe este, digamos, tabú acerca de condenar a un Estado judío por toda la historia. ¿Crees que esto puede ser el triunfo o el factor fundamental para este triunfo de Israel? De una guerra que tú acabas de decir muy bien, no sabemos cómo va a acabar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y una cuarta pregunta. ¿O son estas? Sí, es que parece ser que... Sí, gracias. Soy Vidal Rodríguez, soy de la comunidad franciscana del monasterio. Agradeciendo su intervención y su análisis, quisiera pedir una palabra sobre la clave de lo religioso en estos conflictos, Ucrania, Gaza, Israel. Creo que el elemento religioso, con todas sus ramificaciones, a veces se da como obvio o se esconde, y sin embargo a la hora de poder interpretar de cara a poder buscar soluciones, la dimensión religiosa es fundamental. Y quisiera si pudiera dar una palabra. Gracias. Bien, tienes la palabra, Javier. En la medida de lo posible, si puedes ser conciso, porque vamos fatal. No, tengo que serlo porque estoy a menos 45 y no grados, que también, pero bueno. A ver, voy a ser muy rápido. El papel de Rusia en Oriente Próximo es crucial. Rusia, su ministro de Exteriores, Lavrov, por ejemplo, el propio Putin, cuando se refiere al conflicto ahora mismo entre Israel y Hamás, siempre dice lo mismo: hay que alcanzar un alto el fuego, inminente y rápido. ¿Por qué? Porque le interesa el statu quo previo, a nivel económico y a nivel militar. Tiene muchos intereses en la región y Rusia es aliada de, no aliada, pero sí que tiene muchos intereses suscritos con Israel también. Pero al mismo tiempo tiene una alianza con Irán, que es el principal valedor de Hamás y de la yihad islámica. Entonces, los intereses principales de Rusia son porque el conflicto no escale más y que se alcance un alto el fuego. No es más... hay múltiples actores involucrados en Oriente Próximo con muchos intereses cruzados entre ellos. Rusia, en ese conflicto, lo que le interesa es que no escale por un propio beneficio a nivel diplomático, de geopolítica, pero sobre todo económico. La segunda pregunta era si es escalable, el conflicto de Gaza, creo que era, interpreto que es si puede haber conatos de la comunidad árabe en distintos puntos del mundo. No se ve por ahora. Después de 6 meses tenían tiempo de sobra para haber escalado y que esas opiniones públicas digan, ya está bien de esta agresión, ¿no? Aquí hay un problema que no es actual, que viene desde hace décadas. El pueblo palestino está abandonado no ya por la comunidad internacional, sino por los propios países árabes. A mí me tocó cubrir la guerra de 2021, que fue una guerra a menor escala, pero también Israel bombardeó la Franja de Gaza, hubo un alto el fuego después de 20 días, muchísimos muertos. Hice un informe semanal entrevistando a dirigentes palestinos. Se acababa de suscribir los acuerdos de Abraham, que eran las relaciones diplomáticas de Israel con Emiratos Árabes Unidos, con Sudán, con Marruecos y otros países árabes. Los palestinos, los dirigentes palestinos decían que esa era la mayor puñalada que habían sufrido por parte de sus hermanos en toda la historia. Si después de lo que estamos viendo en la Franja de Gaza, los países árabes no se han levantado más allá de algunas manifestaciones, yo sinceramente creo que ya no se van a levantar, a menos que veamos una guerra regional, que como he dicho antes tampoco lo veo. Esto es parte de cómo está de abandonado lo que es el pueblo palestino y su causa, pero no ya por
los actores internacionales o por la comunidad internacional, sino por los propios pueblos árabes. Hace tiempo Egipto ejerce el mismo bloqueo, o más que, no más, pero el mismo bloqueo que Israel a la Franja de Gaza. Ante la posibilidad de otra Nakba, de otra salida masiva de palestinos de la Franja, Egipto lo primero que ha dicho, aquí no vienen, ya tengo bastantes problemas. Jordania ya acoge desde el año 48 a millones. Líbano exactamente igual. Y tampoco esa es la solución, obviamente, ¿no? Pero me refiero, los países árabes están muy cautos. Al mismo tiempo tienen que equilibrar mucho precisamente su opinión pública, porque si sus gobernantes no apoyan suficientemente al pueblo palestino, se les revierte. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que en Jordania ya prácticamente la mayoría de la población es de origen palestino. No lo veo en esa parte. Me encantaría profundizar porque es muy interesante, pero no tengo tiempo. La tercera pregunta era la disidencia en Ucrania. No, me preguntabas exactamente cómo podemos revertir, ¿no? El desgaste precisamente de las opiniones públicas, pues con foros como este, a través de los medios de comunicación, con mucha didáctica. Es decir, nos jugamos muchísimo. Esto parece que es un cliché y que los dirigentes europeos y estadounidenses occidentales dicen que esta guerra no es una guerra más, sino que es una guerra de cambio de orden, de ir contra los valores de los que se han hablado aquí, de valores democráticos y demás, de un cambio de orden mundial. Nos jugamos mucho, está en el corazón de Europa, la de Ucrania me refiero, pues con didáctica, con no dejarnos desgastar más de lo que estamos desgastados. Hay que seguir apoyándoles diplomáticamente y financieramente. ¿Lo podemos hacer? Lo podemos hacer. ¿Lo estamos haciendo? ¿Cuesta cada vez más consensuar esas ayudas? Pues hay que hacerlo. A nivel individual, pues a lo mejor votando el próximo, el mes de junio, pues a partidos que mantengan esa política de apoyo al pueblo ucraniano. A nivel individual y a nivel colectivo es manteniendo esa ayuda inquebrantable para que Putin no se salga con las suyas. Y la última pregunta, en clave religiosa, muy interesante. Esa es la madre de todas las batallas y de todas las guerras, especialmente en Oriente Próximo. En el nombre de la religión se han cometido las mayores atrocidades, no de ahora y en esa parte del mundo, sino a través de distintas civilizaciones. Cuando se confunde lo que es la política con la religión y se entremezclan, nada bueno sale. Y esta es mi opinión personal, pero la religión es algo colectivo, pero principalmente tiene que ser algo muy personal y de fe. Es verdad que las civilizaciones se han ido solapando o derrotando unas tras otras, no solo por una visión de política y de cómo de organizar una sociedad, sino también a nivel religioso. Pero hace tiempo que los estados se instituyeron de una forma, pues respetando las religiones, o al menos en Europa, estos son nuestros valores, respetando las religiones, pero que lo que sea el orden político y social, no interferir y no imponer ninguna religión. En el caso, doy una pincelada, esto tendríamos horas y días para debatir. En el caso de Israel, hace solo unos años, se pasó una ley en el Parlamento, en la Knesset, en la que se establecía que solo se contemplaba el judaísmo como religión oficial en el país, teniendo en cuenta que tienen un 20% de árabes, musulmanes y cristianos y otras minorías religiosas, y que es un Estado constituido como Estado hebreo, pues las posibilidades de convivencia se reducen muchísimo y eso al final es un foco de tensión. Cuando ves en un país en el que hay dos sistemas judiciales, uno para la población judía que tiene derechos plenos y otra para la población palestina o descendientes de los árabes palestinos que no tienen los mismos derechos, al final se quiebra la sociedad y se genera una tensión, un radicalismo que de vez en cuando aparece pues, con causas terroristas o con movimientos extremistas. No conduce absolutamente a nada.
Hemos comentado usted y yo antes de empezar, en el caso, por ejemplo, de México, los movimientos pues de otras religiones de los que no se hablan y que son importantísimos para aupar a distintos dirigentes políticos, ¿no? Pues sí, son muy poderosos. El poder del lobby judío, por ejemplo, del que se habla muchísimo en Estados Unidos, pues tendríamos también días para hablar de él, ¿no? Cómo son capaces de soportar políticas de distintas administraciones, de republicanos y de demócratas, y que al final marcan el rumbo por un lado o por otro, ¿no? Mi opinión es que siempre, en nombre de la religión, se establecen una serie de políticas que conducen a determinados pueblos o estados por un camino u otro y se termina confundiendo y muchas veces utilizando precisamente la religión como justificante para, por ejemplo, ir a la guerra, ¿no? Putin también lo hace, ¿eh? Putin utiliza con su nacionalismo extremo el cristianismo ortodoxo llevado como un eje dentro de sus políticas, incluida la de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Entonces es desde mi punto de vista, una manipulación de la religión en nombre de determinadas políticas. He contestado y me he pasado, pero bueno. Pues muchísimas gracias, Javier, por las respuestas. Muchas gracias al público. Muchas gracias al público por las preguntas.